Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos ya, jueves 5 de mayo, increíble, el tiempo pasa, ya mañana viernes, la siguiente semana celebramos el Día de la Madre y nosotros durante este mes de mayo, más allá de hablar y resaltar el rol de la maternidad, el rol de la madre, el rol de lo que significa ser madre, también nos hemos enfocado muchísimo en hablar de todas esas niñas, adolescentes, que por diferentes circunstancias sufren pues violaciones y se ven forzadas a tener una maternidad que no esperaban, que no tenían programada en su mente, mucho menos en su plan de vida. Y es sumamente importante que nos enfoquemos y hablemos de este tema porque de alguna u otra manera todos podemos involucrarnos y comprometernos para que los números pues disminuyan. Y por eso hemos invitado a expertos en el tema y lo que vamos a hablar hoy es justamente entre la investigación y las maternidades, porque efectivamente en Guatemala se hacen estudios, se hacen estadísticas sobre cómo están los números de la maternidad en niñas y adolescentes en el país. Así que, ¿cuáles son esos desafíos constantes que pasa nuestra población juvenil femenina? Y para eso hemos invitado a expertas. Y dentro de ellas está Ana Lucía Ramazzini. Hola Ana Lucía, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Marolen? Al contrario, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar contigo y de conversar sobre estos temas tan importantes. Temas importantes, álgidos y necesarios, Ana Lucía. Sí. ¿Verdad? Entonces, pues justamente el tema, desafíos constantes entre la investigación y las maternidades, Ana Lucía. Tú que estás en el centro de la investigación, porque ahí es donde estás, contanos un poquito cómo estamos actualmente después de haber tenido 2 años de encierro donde los números se dispararon de una u otra manera. Entonces, contanos cómo está el panorama actualmente. Perfecto. Yo creo que hay que poner varias cosas sobre la mesa que en otros en vivos contigo también las hemos puesto. Y es cómo las maternidades no deseadas, forzadas, no planeadas, sobre todo en niñas y adolescentes, han venido en aumento y en un marco y en un contexto de confinamiento, pues obviamente también. Cuando hablamos de esas maternidades que van muy vinculadas también a uniones, y bueno, pues sabemos que existe todo un decreto que ya no permite los matrimonios en menores, pero las uniones se siguen dando y esto les cambia la vida completamente. Entre los datos que tenemos hay datos, hallazgos clave, como que 9 de cada 10 adolescentes embarazadas dejan la escuela, que 8 de cada 10 no participan en ninguna organización comunitaria y que más o menos la misma cantidad ya se queda trabajando solo en casa, ubicada solo en casa. Pero más allá de los números, Marolen, estamos viendo cómo llega a impactar la vida de las niñas y adolescentes. O sea, son niñas, no son madres, son adolescentes, no madres, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vemos también historias que nos muestran que la irrupción en sus proyectos de vida llega incluso hasta el suicidio. Y esa es otra investigación que hemos comentado contigo, la de vidas silenciadas, una tragedia de la que no se habla, en donde sacamos a luz la problemática del suicidio vinculado a este tipo de embarazos en niñas y adolescentes. Y estos suicidios en época también de confinamiento, vimos que desde el Ministerio Público salieron planteando que los suicidios estaban en aumento. No tenemos datos concretos, desagregados, como para ver las edades y los territorios en el caso del MP cuando lo plantearon, pero sí tenemos datos más actualizados del Ministerio de Salud. Y los datos preliminares que nos planteaban también son datos que nos llaman la atención porque son datos trágicos. Estamos hablando de 7 suicidios, ¿verdad? Por situación de embarazo, o sea, mortalidad materna por suicidio en En el niñas. 2020. En el 2020 tenemos de 19 años para abajo en edades y tenemos también 7 casos en el 2021, o sea, 14 casos entre el 2020 y el 2021, ¿verdad? Mortalidad materna por suicidio. Es decir, los casos se siguen dando, la problemática está ahí y no podemos dejar a un lado
pues esta necesidad de ver la situación desde el derecho integral a la salud. Es decir, cómo les afecta biológicamente un embarazo, pero también cómo le está afectando a nivel del estigma social, de todas las condiciones sociales y sobre todo de la salud mental. Es decir, lo psicológico también llega a afectar. Y en los casos que hemos visto, pues tienen que ver los suicidios vinculados a los embarazos. O sea, estamos Totalmente, hablando. o sea, muy complejo porque, pues sí, cambia, como tú bien decías, biológicamente la niña se ve afectada, pero las emociones, los sentimientos, la frustración es algo que médicamente o estadísticamente no es tangible medir, pues, porque no saben el nivel de frustración que puede tener la niña que fue víctima de esto, más allá del cambio físico, ¿no? Ahora, Ana Lucía, no sé si tu tocaya, Ana Lucía Chávez, se va a lograr conectar. Estoy bien. Ahí está, ahí está. Y tal vez en lo que se conecta, Marilyn, que tú decías muy bien esto de la salud, la necesidad también de plantear la salud mental. Los datos nos muestran que existe una ideación suicida 3 veces más fuerte en adolescentes que están embarazadas que en adolescentes que no lo están, derivado de violencia sexual. O sea, estamos hablando que la ideación suicida está ahí presente. Sobre todo frente a violencia sexual y a embarazos derivados de esta. Hola, sí, totalmente de acuerdo, Ana Lucía. Aquí estamos hoy entre Ana Luz, ¿verdad? Porque Ana Sí. Lucía Chávez. Hola, Ana Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos un poquito tu experiencia y tu sentir, más que experiencia, tu sentir ante este pues, cuadro dramático nacional, ¿verdad? Porque realmente es un cuadro dramático. Hola, hola, buenas tardes. Perdón por el retraso, pero pues esta plataforma es nueva para mí, así que me costó un poquito, pero qué gran gusto saludarlas, qué gran gusto, Marilyn, conocerte y ser parte de este espacio que yo sé que es tan importante, ¿verdad? Este espacio que nos permite dialogar y nos permite conocernos y sobre todo conversar en temas tan importantes, ¿verdad? Que se abordan a través de estos live. Pues qué gusto, Ana Lucía, y pues yo encantada y muy gustosa de participar en este espacio, ¿verdad? En donde, como lo decías, ponemos a la vista, ponemos en discusión un tema tan importante como lo es la maternidad, como lo es los embarazos no deseados, como lo es la salud integral en sexualidad, ¿verdad? Y sobre todo la escasez o las limitantes que vivimos en el día a día y que viven las sociedades en nuestro país, ¿verdad? Así que qué gran gusto saludarlas y compartir con ustedes. Esperamos que este espacio nos sirva, ¿verdad? Para dialogar y poner en la mesa de discusión temas tan importantes como lo son la salud integral en sexualidad, como lo son los embarazos adolescentes, los embarazos no deseados, ¿verdad? Y sobre todo hacerlo en este mes en el que nos lucimos y nos llenamos tanto, ¿verdad? De ese amor a la madre, de ese papel, de esa dignificación, de esa importancia que le damos, Esa ¿verdad? A este celebración que papel. se le da a la maternidad sin voltear a ver los Exactamente. casos dramáticos de tantas niñas y mujeres que se sienten atrapadas, que se sienten acorraladas porque pueden ser juzgadas o van a ser criticadas si deciden interrumpir una maternidad Por violentada, pues, supuesto. ¿verdad? O sea, también tenemos que tener generosidad, compasión y amor hacia esas mujeres que han sido violentadas, ¿verdad? Y que si de producto de esa violación es un embarazo, no solo está el daño físico, sino lo que hablábamos con Ana Lucía, el daño emocional, sentimental, que a ella les queda como frustración, ¿verdad? Y es ahí donde si son niñas, sienten toda esa presión familiar, social, comunitaria, que encuentran en el suicidio la salida. Totalmente de acuerdo. Un mes en el que debemos valorar, respetar y dignificar ese papel, pero también cuestionarlo, ¿verdad? Y ponerlo sobre la mesa de discusión. ¿Realmente es una tarea obligada? ¿Realmente es una decisión? ¿Y qué necesitamos para poder maternar con amor y con deseo, ¿verdad? Entonces, qué excelente este programa, ¿verdad? Qué excelente que podamos compartir y discutir sobre eso, ¿verdad? Sobre la responsabilidad de la maternidad y el goce de la misma, ¿verdad? Entonces, Hacer qué gusto reflexionar estar acá. también a todo nuestro público, porque
porque pues como lo platicaba con Ana Lucía Ramazzini fuera de cámaras, para nosotros desde Revista Mujer de Negocios también es un poquito álgido, le decía yo a Ana Lucía, porque pues nuestro rollo es empresarial, emprendimiento, de toda la parte productiva, ¿no? Pero no podemos dejar por un lado estos temas tan importantes donde nosotras tres, como mujeres privilegiadas, tenemos que ponerle atención al tema. A mí hace un par de días me decía Marlene, mire, ¿por qué está hablando tanto de esos temas? Mire, Marlene, ¿qué le dio por hablar de esos temas? Yo le decía, es que hay que hablarlos. Y como diría alguien por ahí, ¿verdad? Si no soy yo quién, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es aquí, ¿dónde? Entonces, ¿verdad? A veces queremos taparnos los oídos y no escuchar estas tristes realidades. ¿Ibas a decir algo, Ana Lucía Ramazzini? Sí, gracias. Es que yo creo que es fundamental eso que planteas y que plantea Ana Lucía, la necesidad de cuestionar la maternidad como un destino asignado, ¿no? En donde el sistema patriarcal en el que vivimos nos lo asigna como un destino, no como una opción. Y todas las implicaciones que eso tiene en torno a que se va construyendo este mito de la maternidad, se va romantizando la maternidad y se va dejando a un lado pues también todo este tipo de problemáticas y violencia que también atraviesa en muchos de los casos. Ya vimos y hablábamos de los últimos datos que los ARA está presentando sobre la situación de maternidades en niñas, adolescentes, jóvenes, y estamos hablando también de casos y situaciones, historias de vida terriblemente afectadas por esta situación. Pero en esta necesaria desmitificación de la maternidad, yo creo que es importante contar con espacios como estos, es decir, podernos cuestionar también las vivencias y resignificar la vivencia de la maternidad. Yo me acuerdo cuando pues, yo decidí ser mamá y que empezabas y mirabas las revistas o te decían, ¿verdad? Y mirabas a mujeres generalmente amamantando con una sonrisa en la cara, y cuando te das cuenta de la implicancia que es dar de mamar, lo que implican las grietas, o sea, hay muchas cosas ahí, pero te venden decir, mucho. Nadie me dijo que me iba a doler, nadie me dijo que tanto que me iban a salir bultitos, o sea, hay una situación o que no iba a poder dar de mamar, ¿verdad? Ajá. Y con todas las implicaciones que eso trae, pero lo que quiero plantear es justo cómo se romantiza la maternidad, esa vivencia, y justo no se mira pues todas las situaciones que hay detrás. Y en este caso, cuando hablamos de niñas y adolescentes, estamos hablando que llega a irrumpir sus proyectos de vida, a irrumpir la vida misma. Totalmente, totalmente de acuerdo, Ana Lucía. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver con objetividad y verlo con amor hacia las mujeres que están viviendo situaciones como estas, ¿verdad? Para que no solamente se sientan juzgadas y criticadas, sino también valoradas, respetadas y amadas después del cuadro drástico y trágico que han pasado. Ahora, Ana, ya no sé cómo ya me trabé. Sí, sí. Ana Lucía Chávez, ¿cómo te has ido tú involucrando en todo este tema, en toda esta área de investigación, y qué te inspira y motiva a seguir hablando de estos temas? Bueno, pues yo creo que es justo la experiencia y el poder, digamos, hacer las dos cosas, ¿verdad? Desenvolverme como madre de familia, como mamá de un niño y una niña, ¿verdad? Y no abandonar mi profesión, ¿verdad? Porque soy de profesión economista, amo la academia, me gusta el estudio, ¿verdad? Yo creo que eso ha hecho que se abran caminos y justo me lleven a esto, ¿verdad? A estudiar un poquito y a profundizar un poquito en el tema de la educación integral en sexualidad, la falta de la misma en Guatemala, ¿verdad? Y entender un poquito las realidades y las complejidades que se viven, sobre todo en el interior del país, ¿verdad? Yo creo que algo que decías tú, Marolene, es muy importante, abandonar el privilegio que tenemos, ¿verdad? Porque ahí sí que como mujeres estudiadas, académicas,
con acceso, con privilegios, digamos, de acceso a servicios de salud, sean públicos o privados, o acceso a la misma educación, yo creo que a veces nos hace olvidar o nos hace voltear un poquito la mirada y dejar de ver toda esa realidad que hay en el interior del país, ¿verdad? Yo no soy citadina, yo soy del interior, ¿verdad? Soy justo de Huehuetenango, de un municipio retirado, un municipio fronterizo en donde Y es las uno de los departamentos, necesidades... perdón que te interrumpa, Ana Lucía, es uno de los departamentos con mayores casos en niñas embarazadas, porque yo he estado viendo las estadísticas que saca OSAR todos los meses y Huehuetenango es uno de los departamentos con la problemática bien marcada. Entonces se hace sumamente importante buscar esa comunicación que se adapte al público de las localidades, hablarles de una manera sencilla, ¿verdad? Que logremos llegar a la mente y corazón de los caballeros, de las personas, de la comunidad, de que entendamos de que está en nuestras manos evitar esas situaciones, ¿verdad? Y justamente por eso es una de las razones que nosotros hemos iniciado esa alianza con Zona FEM, que buscamos promover esa educación sexual integral en todas las mujeres, partiendo de mujeres de nuestra generación, que cuando éramos niñas probablemente no nos hablaban del tema. Entonces, como a nosotros no nos hablaron del tema, no tenemos esa confianza y esa asertividad de hacerlo con nuestras hijas o con nuestras sobrinas o con las niñas que están a nuestro alrededor, pero se hace justo y necesario hacerlo. Perdón que te interrumpa. No, con toda la razón. Huehuetenango es un departamento grandísimo en cultura, en ambiente, tiene muchas riquezas, pero lamentablemente es uno de los departamentos más afectados en cuanto a embarazos no deseados, embarazos en adolescentes, migración. Es un departamento bastante abandonado, ¿verdad? Donde las necesidades son muchas y justo en el tema de salud integral en sexualidad es demasiado, ¿verdad? La atención de los servicios básicos es muy limitada y eso hace que las mujeres no tengan acceso ni a educación ni a programas de planificación, ¿verdad? Entonces yo creo que pues el camino me ha llevado de una u otra forma a profundizar en estos temas, a formarme, porque uno no deja de aprender, ¿verdad? Como bien lo decías tú, no lo aprendimos en la época que nos tocaba, ¿verdad? Pero vamos aprendiendo de grandes y eso toca también, pues, ahí sí que desaprender muchas cosas, ¿verdad? Botar muchos mitos, botar muchas creencias que traíamos, ¿verdad? Y ya empezar a aprender lo que es, a aprender lo correcto y a tratar de transmitir ese conocimiento ya correcto a las nuevas generaciones, ¿verdad? Desde lo individual y también desde lo colectivo y desde lo profesional, ¿no? Totalmente. Me encanta el comentario de Nelly. Gracias, querida Nelly. Joven chica, joven mujer, nos dice, es importante que no se normalice. Y justamente en ese sentido, tenemos que involucrarnos todas las que a quienes no sea posible hacer algo, a quienes no sea posible impactar nuestro entorno, pues debemos hacerlo, ¿no? Y por eso justamente este tipo de conversatorios como ustedes. Ana Lucía Ramazzini, ¿cómo ves tú el comportamiento o en cuanto a los departamentos? Justamente Ana Lucía mencionaba el caso de Huehuetenango y pues que la idiosincrasia y la parte cultural es un factor que afecta muchísimo. Dentro de todos los estudios y las investigaciones en las que tú estás involucrada, ¿cómo has visto que se haya ido transformando ese comportamiento cultural? Ok, primero recuperar también y reiterar el comentario que nos hacía Nelly, ¿verdad? Justamente la investigación nos permite sacar a luz la problemática para evitar la normalización, ¿verdad? De problemáticas como estas. En las investigaciones que hemos realizado, no es que hayamos visto como una diferencia súper marcada a nivel de población de Occidente y de Oriente, por ejemplo. Y esto es importante porque nos da cuenta que la violencia sexual atraviesa, ¿verdad?, todas las culturas. Incluso en los hallazgos que hemos tenido a nivel de la ciudad capital, también hemos visto situaciones de embarazos derivados de violencia sexual. Es decir,
atraviesa a nivel de las culturas, a nivel de las clases sociales, y esto es importante porque nos está planteando los hallazgos que la violencia sexual está presente. Por supuesto que tiene sus matices más fuertes. Por ejemplo, en una de las investigaciones, en esta Me Cambió la Vida, para mí fue muy fuerte escuchar una entrevista que hicimos de uno de los casos que exploramos, y era que el caso fue en Oriente. La mamá de la joven, en ese entonces ella tenía 14 años, nos estaba comentando que el dueño de la finca, de donde era la familia, se había acercado con el papá y le había dicho, ya es hora de que empiece yo a conocer a tu hija porque ya está en edad. Ya está en edad, imagínate. Eso es lo que dice. Hay varios elementos que vamos a comentar, pero en algún momento viene el papá y le dice, si me la compras como gringa te la doy. Ahí para la plática nos cuenta la mamá, ¿verdad? Sigue la conversación a través de la entrevista y después nos cuenta la mamá que en algún momento cuando el papá de la adolescente va a trabajar a su jornada, ella va al Nishtamal, viene este señor y entonces viola a su hija y producto de esa violación, pues resulta un embarazo. Estoy hablando de Oriente, ¿sí? Es lo primero que tenemos que ver ahí, es decir, no podemos tampoco adjudicar todas estas situaciones por lo cultural solo en términos de pueblos indígenas. Por eso yo insisto en que las investigaciones sacan a luz que la violencia sexual y la apropiación de los cuerpos de las mujeres es algo que atraviesa clases sociales, orígenes étnicos, etc. Segundo, este hombre de 60 años. O sea, estamos hablando aquí también de esta relación de poderes en donde hay una apropiación de los cuerpos de las niñas, ¿verdad? De las mujeres cada vez más jóvenes por hombres cada vez mayores. Y además un pacto patriarcal, ¿verdad? Esa frase de si me la vendes por gringa te la doy. O sea, la sí, compra o sea, pues, ¿verdad? Apuesta. Y en esta investigación de Me Cambió la Vida encontramos justamente esa compra-venta, esa trata también, vemos situaciones de intercambio, o sea, la apropiación de los cuerpos de las niñas, la apropiación de su sexualidad y esta noción del pater familias, ¿verdad? El dueño de la finca es el dueño de las mujeres también que habitan ese territorio. Entonces hay mucho ahí que comentar, pero sí es tremenda esa normalización histórica también que se ha venido dando. En este sentido, ¿verdad? Es sumamente importante que yo, desde la perspectiva en la que yo siempre enfoco el tema, es principios y valores, ¿no? Porque si como adultos responsables ponemos en práctica los principios y valores del respeto hacia las demás personas, yo, hombre adulto, no voy a querer o no voy a pretender hacer una niña, volverla mi mujer, pues, ¿verdad? O sea, es cuestión ya de principios y valores que están tan olvidados, ¿no? Y que de alguna u otra manera tenemos que rescatar también para de alguna manera impactar en disminuir casos como los que tú mencionas, que pareciera que estamos 100 años atrás de la historia y se sigue dando, ¿verdad? O sea, es increíble que eso siga sucediendo. Ahora, Ana Lucía Chávez, ¿cómo ves tú que la comunidad o la sociedad en Huehuetenango de alguna manera se está involucrando para disminuir ese tipo de situaciones allá en Huehuetenango? Bueno, yo creo que a pasos lentos, muy lentos quizá, pero sí cada vez hay un poquito más de acceso a información, un poquito más de programas destinados a la educación y a la formación en sexualidad, ¿verdad? Y yo creo que en este sentido resalta mucho el papel de la cooperación, ¿verdad? A través de proyectos que van destinados al cuidado, que van destinados a la educación integral en sexualidad, ¿verdad? Pero todavía creo yo que cuesta mucho y una gran barrera es el papel, digamos, del Estado, el papel de los servicios públicos, ¿verdad? Porque recordemos que, por ejemplo, en el caso de Huehuetenango, el mayor índice de ruralidad de los departamentos, me parece que es de Huehuetenango, ¿verdad? Mucha área rural, y muchos programas que no llegan con pertinencia cultural, ¿verdad? Entonces cuesta un poquito el acceso, digamos, en cuanto a territorio, pero también cuesta un poquito el acceso
cultural y el acceso a los recursos como para que las familias tengan, digamos, información y formación en los temas de sexualidad, de sexualidad, ¿verdad? Yo creo que van ahí, hay avances, hay muchas organizaciones que están trabajando en ello, pero a mí me parece que es fundamental y es necesario que el Estado invierta en este tipo de educación, ¿verdad? En programas que sean tanto para formación como para educación, para que vayan y que atiendan no solo las necesidades que ya están, sino que también atiendan sobre todo la formación, ¿verdad? La formación en niños y adolescentes, que es donde más necesidad urgente hay, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, eso es trascendental y para eso, pues ciudadanos como nosotros tenemos que involucrarnos, comprometernos y participar en este tipo de acciones. Ana Lucía Ramazzini, ¿cómo, o a ti desde la perspectiva que te toca ver todo este tipo de investigaciones, eh, cuáles podrías, ya hablamos de la parte cultural, de que no hay nivel socioeconómico que determine realmente dónde se da más realmente la violencia, porque no importa si pues igual la niña es de una alta sociedad, ¿verdad? También puede ser víctima y seguramente las hay. Entonces, ¿cuáles consideras tú que son esos constantes desafíos que tenemos para ir impactando positivamente y disminuyan estas situaciones? Gracias, Marilyn. Para mí uno de los desafíos más grandes y más fuertes es la implementación de una estrategia a nivel nacional sobre educación integral en sexualidad y prevención de la violencia. Eso es algo que se le sigue demandando al Ministerio de Educación y que es fundamental porque de hecho Guatemala tiene ya suscrito pues un marco legal y político a nivel internacional y nacional que te abre las puertas para hacer este trabajo desde una visión pues laica, científica, ¿verdad? Y tomando en cuenta pues las etapas del desarrollo. A mí me sorprende mucho cuando a la mayoría de la población cuando se le habla de educación integral en sexualidad dicen no, es que va a generar más promiscuidad, van a haber más relaciones. No, los estudios nos muestran que mientras más información se tenga, hay más conciencia y responsabilidad de las decisiones que se tomen y generalmente hay más retraso de las relaciones sexogenitales. Ahora, en la realidad que estamos hablando, las investigaciones nos muestran que la primera relación sexogenital la están teniendo a los 15 años y el primer embarazo generalmente a los 16, ¿verdad? Y claro, más todas las indicaciones y los datos que Lozar nos ha comentado a partir de las situaciones de violencia sexual en menores de 14. Pero a lo que voy es, necesitamos, frente a la realidad que estamos viviendo, implementar educación integral en sexualidad, que no estamos hablando solo de sexo. Y aquí lo insisto y lo insistimos con Ana Lucía Chávez, con Emma López, con la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad varias veces. Estamos hablando de que la EIS nos permite generar habilidades de comunicación, habilidades para identificar violencia sexual. Nos permite también trabajar en torno, pues sí, a valores y a dignificar la vida, ¿verdad? Y a resignificar también este valor de la vida y de la vida digna y de mi autonomía y de mi poder de decisión. Nos permite también el conocimiento de nuestro propio cuerpo. Yo me acuerdo también otra de las entrevistas que hicimos que nos comentaba una y que ya era mujer en ese momento, mujer mayor de edad, pero cuando resultó embarazada producto de violencia sexual, no decía, yo sentía que algo se me movía en el estómago, pero no sabía qué era. Y mi menstruación no me venía. Pero acordémonos también que la situación de desnutrición provoca justamente que se vayan corriendo, que se descontrolen, ¿verdad? Los ciclos menstruales. O sea, no podemos culpar en este caso a esta adolescente que no conocía. Es toda una estructura que hay que no nos permite tener acceso al conocimiento de nuestros propios cuerpos. Y la educación integral en sexualidad permite eso, conocer los ciclos de nuestros propios cuerpos para ir tomando decisiones y todo haciéndolo dosificado según la edad desde la primera infancia. Eso es clave también en toda la apuesta y la propuesta por la educación integral en sexualidad. Ahora, ambas, Ana Lucía, ambas, tú mencionas que el mayor desafío es justamente la estrategia nacional y de educación, de formación y todo esto. Ahora,
¿cuál podría ser o cuál es realmente la razón de fondo de que el Ministerio de Educación no implementa todavía esta estrategia, teniendo en cuenta que sí puede tener un gran impacto? A ver, les dejo la pelota a las dos. Y yo creo que es la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta es ¿por qué? Si tenemos todo un marco jurídico político, si tenemos una realidad que nos lo está pidiendo a gritos, que los suicidios de niñas y adolescentes por embarazo están ahí, los datos están ahí, los datos que los SAR nos presenta están ahí. Yo creo que tiene que ver también con reconocer los derechos sexuales y reproductivos. Y eso es fundamental. O sea, desde el Ministerio de Educación, desde el funcionariado público, se necesita que se reconozcan, más allá de las creencias religiosas que se tengan. Acordémonos que estamos en un estado laico también. Entonces, desde el funcionariado público se necesita tomar en cuenta esa función de traslado de información, de conocimiento, de formación, que la ACE te lo da, y la ACE te lo da incluso con estándares internacionales. Entonces, creo que muchas veces las resistencias que existen en términos de funcionariado son fuertes por creencias religiosas que a veces no permiten ver más allá y ver las posibilidades que la educación integral en sexualidad ofrece. O sea, los grupos que están en contra de los derechos sexuales y reproductivos y que no pueden ver las afectaciones que esto tiene, están también ubicados, ¿no?, en puestos clave que no generan pues estas situaciones desde un enfoque de derechos. Ana Lucía, ¿tú qué opinas sobre lo que nos decía Ana Lucía? No, pues yo creo que adicional a lo que dice Ana Lucía Ramazzini, pues yo creo que también que existe una gran falta de voluntad política, ¿verdad? Y falta de un plan de nación. Yo creo que lamentablemente tenemos muchos funcionarios públicos, muchos delegados institucionales y todos los funcionarios que responden más a una agenda económica, a una agenda partidista, ¿verdad? Y no a una agenda de país, ¿verdad? Y yo creo que el darnos a todos como ciudadanos educación integral en sexualidad, yo creo que sería el principio y sería uno de los pilares fundamentales para reconocernos como personas, como sujetas políticas y sociales, y que esto pues aparte de empezar a luchar por nuestros derechos individuales, también nos permitiría empezar a luchar por otro tipo de derechos, ¿verdad? Yo creo que la educación integral en sexualidad es un derecho fundamental, un derecho básico, ¿verdad? Al cual tendrían que tener acceso todos los, desde niños y niñas, como decía Ana Lucía, ¿verdad? Pertinente a cada edad, a cada localidad, a cada cultura, ¿verdad? Pero sí creo yo que falta mucha voluntad política, ¿verdad? Voluntad política en cuanto a responder a las verdaderas necesidades que tiene la población guatemalteca. Y es que el impacto de lo que resulta de que realmente pudiéramos abordar este tema, ¿no? Porque si se aborda este tema, como bien lo decía Ana Lucía Ramazzini, bajo ya todo el marco de investigación científica y todo lo que se ha comprobado, podemos disminuir desnutrición, podemos mejorar niveles de educación y de productividad, podemos mejorar el nivel de vida de la población si se llega a tener este tipo de educación a nivel nacional, porque entonces los niños y los adolescentes se van a conocer bien, van a conocer su cuerpo, van a poder trazar un plan de vida, o sea, es un impacto profundo lo que nos puede dar de resultados si se llegara a implementar esta estrategia de educación, ¿cierto? ¿Cierto? Y eso es construir ciudadanía. O sea, todo justo lo que tú acabas de decir, de construir su plan de vida, ir generando mayores niveles de autonomía, ser responsables en la toma de decisiones, construir otro tipo de relaciones. Eso tiene que ver con la construcción ciudadana, que tampoco podemos quedarnos, ¿verdad?, pensando en que ciudadanía es no tirar basura, ir a votar cada cierto tiempo. No, la construcción de ciudadanía implica el reconocimiento de ser sujetas y sujetos de derechos. Y la educación integral en sexualidad, como decía Ana Lucía Chávez, te abre la posibilidad también para irte ejerciendo otros derechos. Claro, de que también desde esa perspectiva las mujeres podamos decidir, ¿verdad? Y estemos conscientes de la diversidad
que hay, porque independientemente de la religión que se ejerza, con todo el respeto, por supuesto, cada uno tiene su parámetro de fe, su parámetro religioso y obviamente todo el derecho del respeto y por supuesto, y quien tiene su fe bajo ciertos parámetros, la va a vivir como considera vivirla, y quien desea implementar en su vida métodos anticonceptivos lo va a hacer porque así tiene su plan de vida. Al final es libre albedrío. Exacto, libre albedrío, libre decisión, pero un Estado que también vele porque tengas ese derecho, ¿verdad? Ese derecho a la libertad. Totalmente de acuerdo. Ana Lucía Chávez, ¿cómo? Creo que te voy a hacer una pregunta un poco compleja. Desde tu visión de mujer, de ciudadana, involucrada en este tipo de temas, ¿qué anhelas ver en Huehuetenango a través de las acciones que ejecutas? Y porque me imagino que te involucraste en todo este tipo de temas porque visualizas algo diferente en tu comunidad. Oh, pues es bastante difícil, pero sí quisiera ver en mi departamento, en municipios como Ixtahuacán, como Colotenango, Santa Eulalia, quisiera ver mujeres libres, mujeres que tengan el derecho de escoger, de vivir su sexualidad plena, que tengan el derecho o el acceso a estudiar, a formarse y a maternar con amor, ¿verdad? Como lo hemos dicho, ¿verdad? Mujeres que disfruten, mujeres felices, ¿verdad? Yo creo que sería algo muy complejo, ¿verdad? Que va mucho más allá de solo la educación integral en sexualidad, va mucho más, ¿verdad? Pero sí creo yo que es posible y que en Guatemala tenemos los recursos y los medios para que todas las mujeres en todos los espacios, en todos los puntos del país tengan acceso a medios que les permitan desarrollarse, realizarse y ser felices, ¿verdad? Un gran trabajo, un gran camino por recorrer nos hace falta, pero creo que pues ahí vamos, cada vez más evidenciando las necesidades que hay, evidenciando las faltas y las carencias que existen, sobre todo en el área rural, ¿verdad? Y poco a poco construyendo esa sociedad y esos espacios para que las mujeres sean felices y plenas, ¿verdad? Ahí un poco utópico, pero pues si no es así, no, Yo creo que no podríamos seguir trabajando, porque ¿verdad? somos mujeres idealistas y creemos Totalmente, sí, es lo que nos mueve, creo sí, yo. por eso estamos aquí, Es lo por que eso nos Emma mueve, también sí, nos sí, sí. comenta, ¿verdad? Y nos dice gracias por este espacio para conversar y que la información llegue a cada vez más personas, porque tenemos ese ideal, porque creemos que no solo es una utopía, puede ser real, pero para que sea real tenemos que involucrarnos, tenemos que hablar, tenemos que accionar. Desde mi perspectiva y de mi espacio, pues hacer este tipo de conversaciones, publicar artículos en Revista Mujer de Negocios, para que otras mujeres que no están abiertas a escuchar de estos temas o a leer de estos temas o que no le ponen atención a datos de OSAR, lo hagan a través de Revista Mujer de Negocios. Porque entonces, si no nos damos por enterados de lo que está sucediendo, no tomamos conciencia de que algo podemos hacer, ¿verdad? Ana Lucía Ramazzini, ¿cómo visualizas? Ya básicamente estamos en medio año, ya estamos a mitad de mayo y ya los números y los meses avanzan. ¿En qué están trabajando ustedes ahora dentro del marco de investigación, de cómo tener esas herramientas y argumentos para terminar de convencer, seducir, o ya no sé qué palabra usar, para que quienes tienen que implementar estas estrategias nacionales tomen conciencia de la importancia de hacerlo, Ana Lucía? Sí, pues también es otra de las preguntas muy importantes. Nosotros no queremos que nuestras investigaciones se queden en las libreras, o sea, Claro. no nos interesa eso. Lo que queremos es justamente pues ir compartiendo los hallazgos para sacar a luz, para desnormalizar esta problemática y por eso también hacemos una serie de recomendaciones a las cuales les damos seguimiento. Entonces, por ejemplo, en la investigación Vidas Silenciadas vas a ver cómo en la parte de atrás tiene un montón de recomendaciones para la institucionalidad del Estado.
pero esas recomendaciones nos han permitido acercarnos y darle seguimiento a través de diversos grupos. Es decir, hemos tenido acercamientos con SBET, con las redes de derivación, hemos tenido acercamientos también en algún momento con Ministerio de Salud, hemos tenido acercamientos también para poner el punto sobre la I en Ministerio de Educación, incluso con las comisiones del Congreso. Hemos compartido las investigaciones y los hallazgos con Comisión de la Mujer, Comisión del Menor y la Familia, Comisión de la Juventud, para ver de qué manera pues cada vez más se va tomando conciencia de la problemática desde legisladoras y legisladores, ¿no? Hemos tenido aproximaciones también con jueces y juezas, con INASIF, o sea, tenemos con la institucionalidad del Estado para que nos permita pues mostrar los hallazgos y ver qué hacer frente también a los mandatos institucionales de cada una de las instituciones, pero también con sociedad civil. Y también hemos socializado con colectivas, con organizaciones en espacios como estos, e incluso con espacios gremiales. Ha sido importantísimo poder compartir con estudiantes de psicología, por ejemplo, con estudiantes de sociología, de relaciones internacionales, de universidades públicas y privadas, para que también vayan viendo desde tiempo mucho antes, desde su proceso de formación, este tipo de problemáticas que nos aquejan como país. Es que sin duda alguna como sociedad civil podemos hacer mucho. Podemos hacer muchísimo al impactar a nuestra comunidad, al impactar a las personas que no están a nuestro alrededor, a educar y a formar, a informar a las personas que están a nuestro alrededor, si lo tomamos como una responsabilidad ciudadana, ¿verdad? De que si yo estoy viendo que mi vecino o la hija de mi vecino está sufriendo algún tipo de situación, involucrarme, ¿verdad? Y de alguna manera tener ese impacto, no esperar tampoco solo que la estrategia nacional se implemente, porque entonces no sé cuántos años podrán pasar para que eso suceda, pero como sociedad civil, si realmente nos comprometiéramos, podríamos hacer que los números disminuyan, pues, ¿verdad? Y perdón, Marilyn, la interrupción, qué pena, pero solo porque me emociona el hecho de estar, por ejemplo, en espacios como este, que es llegarle a otro público, acá con ustedes, con mujeres que van en la línea de la productividad, del emprendedurismo, de negocios, es también poder comprender que esta situación, si se ve en términos económicos, ya hay un estudio que la ha cuantificado y que ha cuantificado lo que implica en términos económicos también esta situación de embarazos, que no quita, ¿verdad?, la historia de vida de cada una de las niñas y adolescentes, pero que también permite ir abriendo la perspectiva y entenderla también desde un espacio como este que nos convoca. Totalmente, así que para mí es un placer, para mí en lo personal, como se los mencioné desde ese primer contacto que tuve contigo, Ana Lucía, hace ya poco más de un año, pues busco que hablemos sin pajas, ¿no? Desde que es la parte que en la que comunicamos este tipo de temas en Revista Mujer de Negocios, porque algo tenemos que hacer, o sea, algo tenemos que hacer y buscar esos espacios. Y como yo le dije a Ana Lucía en su momento, yo experta en el tema no soy, pero tengo el espacio para comunicarlo, así que las busco a ustedes para que ustedes hablen y entonces hagamos bulla y hagamos esa onda, ¿no? Expansiva, de que se hable, se sepa. A veces yo estoy en reuniones justamente con mujeres emprendedoras o mujeres de negocios y les digo, usted sabe que en Guatemala 13 niñas por hora quedan embarazadas. No lo creen, se les paran los pelos, ¿verdad? O sea, eso es lo que tenemos que hacer, hablar del tema para que se tome conciencia. Entonces, yo pues espero que sigamos teniendo este tipo de conversaciones y en su momento hacerlo de manera presencial y hablar también con otras mujeres que tomen esa responsabilidad en sus manos, ¿no? Porque sí podemos. Así que ya para ir despidiendo, pues con qué palabras nos dejan. Primero tú, Ana Lucía Chávez. Pues muchas gracias, Marlene. Yo creo que este espacio y el trabajo que haces es muy importante porque eso es lo que hace falta. Hace falta que como ciudadanos voltemos la mirada a las necesidades que tenemos como país y a las necesidades particulares de las mujeres, juventud y niñez, ¿verdad? Entonces, qué alegre compartir este espacio. Celebro que exista este espacio que nos convoca y que nos invita a hablar de estas problemáticas, ¿verdad? Nos falta mucha empatía, nos falta mucho poder ciudadano, nos falta organización de sociedad
sociedad civil, ¿verdad? Que demande estas necesidades, tanto al Estado como a las instituciones obligadas, ¿verdad?, a atender estas problemáticas. Así que ha sido un gusto para mí ser parte de este espacio y esperemos que, como bien dices, no sea el primero, ¿verdad?, que sea ahí uno de tantos y que cada vez sean más, que cada vez seamos más quienes estemos hablando de tema, que cada vez sean más los espacios en los que se aborda el tema, porque, como lo hemos dicho, la sexualidad está en toda nuestra vida y en toda la vida de las mujeres, de los hombres y de todos, ¿verdad? Y es necesario hablar del tema, conocerlo, conocernos para tener una vida plena y feliz. Así que muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que buscamos, ¿no? Tener una vida plena, realizada y feliz. Y eso es lo que buscamos también con Zona Fem, que todas las mujeres busquemos ese espacio para hablar de salud sexual, autocuidado y más. Ana Lucía Ramacini, ¿con qué nos dejas? Con la necesidad de vida digna para todas las mujeres de este país. O sea, esa idea de vida digna es algo que tenemos que ir poniendo siempre al centro de la discusión, porque tiene que ver con las condiciones, ¿verdad?, estructurales para generar vida digna y también con las posibilidades y las oportunidades para hacerlo. Vida digna que implica justamente vivencia libre de violencias, vivencias plenas de niñas, adolescentes, juventudes, mujeres de este país. Por supuesto, toda la población, pero enfatizo en las mujeres porque históricamente hemos estado justamente en relación pues de subordinación. Entonces es importante pues también sacarlo a luz. Pero vida digna, con eso me quedo y eso quiero invitar. Buenísimo, todas tenemos ese derecho, el tener una vida digna, y si en nuestras manos está ayudar a que otras mujeres, otras niñas lo logren y lo alcancen, ¿por qué no hacerlo? Sí, es nuestra responsabilidad. Así que, bueno, ustedes ya saben, yo en ese sentido soy inquisitiva, así que estoy siempre atrás de ustedes para que hagamos este tipo de conversaciones, para que me manden artículos, porque pues mi responsabilidad es comunicar, ¿verdad? Y a través de la comunicación podemos transformar el mundo, podemos transformar nuestra sociedad. Así que a ambas Ana Lucías, muchísimas gracias. Linda noche. Emma, muchas gracias también por tus gestiones para que tengamos este tipo de actividades, y a todas las que nos hayan escuchado en este momento o nos escuchen posteriormente, tomemos conciencia de este tema tan importante. Podemos rescatar la vida de muchas niñas, de muchas adolescentes e impactar positivamente en nuestra comunidad y en nuestro país. Así que, Ana Luz, muchas gracias a las dos. Gracias. Que la pasen súper bien. Gracias a ti, Emma. Un saludo, por supuesto, y estamos siempre en contacto. Linda noche. Con ustedes estamos la próxima semana, así que tengan un buen fin de semana de saludar a su mamá, quienes la tienen en vida, quienes son mamás, pues también disfrútese esa maternidad. Si conoce a una mujer que está sufriendo el proceso de la maternidad, abrácela con amor, con dignidad y con respeto. Así que para todas, que la pasen de lo mejor. Linda noche. Se cuidan. Chao. Gracias, Marolín. Buenas noches. Chao. Feliz noche. Hasta luego. Chao.